nos está tomando ahora, así que saludamos con la mano a los amigos que se van incorporando y vamos para adelante en las 7:50 con tantos temas. Nos hemos puesto en marcha con la deuda. El tema amor y deuda tiene mucho más tiempo que el amor que nos pedía Mauricio Macri por Christine Lagarde y que la deuda que el Fondo Monetario Internacional ayudó a que se entregase a la Argentina. Y es una barbaridad. Apareció Christine Lagarde en estos días diciendo que si no daban ese dinero era mucho peor para la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que estábamos verdaderamente en el default. Se tomó deuda de manera alocada para hipotecar 3 o 4 generaciones de argentinos porque primero lo que hicieron fue matar la economía real. Destrozaron la industria nacional, mataron el mercado interno y entonces hay que empezar a vivir de deuda. Y hasta ahora cerca de 200.000 millones, nación, provincias, municipios y empresas privadas. La deuda es de una inmoralidad que apabulla. Es absolutamente inmoral. Porque es la del tipo que en el casino le presta plata al desesperado. Primero al vago, al que no quiere trabajar y llega a las 7 de la tarde con las manos en los bolsillos, pide algo prestado para tirarse un lance. Esto hizo el gobierno al principio. Sí. Desde el primer día, prácticamente, Gustavo. Sí. Nosotros lo sabemos bien porque ha sido un leitmotiv del programa. Lamentablemente hemos hablado de la deuda hasta hastiar a nuestros oyentes. Sí. Pero después de ese primer préstamo de la gente que le da al vago, al que no tiene otra idea, no trabaja aunque sea para gastarse en el juego la plata que genera. No, directamente va al juego. A eso fue la Argentina desde un principio. Después viene el Fondo Monetario Internacional, que es el prestamista que te la da cuando vos salís desesperado del casino y querés que te den cualquier cosa para tener una ficha en la mano a ver si te podés desquitar. Entre 2015 y 2019, de ese total de casi 200.000 millones de dólares, se fugaron más de 81.000. O sea, tomaste deuda para que un grupo de amigos la fugue y 45 millones de habitantes la paguen. Sí, creo que no hay manera de justificar la deuda de un lado y de otro, no obstante lo cual la vas a tener que pagar. Tenemos algunos números de asombro en algo que tomamos ayer de Julián Guarino, en Hagan Algo, porque ya la cifra la sabemos por el CEPA, etcétera, pero a veces te ponen una placa en la televisión y vos ves todo junto, todo el panorama que se presenta para la Argentina, el inmediato, sí, el de estos días, por lo cual están desesperados por los 5.400 millones de dólares famosos, pero el cronograma de pagos de 2020, 2021, 2022 y 2023 es espantoso. Y uno se pregunta verdaderamente cómo se va a hacer con eso. No hay manera, sobre todo cuando vos te encontrás con que Macri no sabe ni dónde está parado, no sabe ni lo que dice. Lo contó Labaña, y no lo debe haber mentido el argumento que dio Labaña ayer, hablando sobre el desconocimiento que tiene Macri de que el proyecto de reperfilamiento no cayó nunca todavía por el Congreso. Sí. Lo que ustedes van a escuchar, si no vieron el programa, no sé en cuál fue que estuvo Labaña anoche, van a asumir como real también que Macri lo llamó a Labaña para pedirle apoyo, ¿qué pasa con el reperfilamiento? Y él dice, pero si todavía no entró en el Congreso. Y Macri le dice algo así como, pero no puede ser, si esto estaba previsto que iba a entrar. El hombre no tiene la menor idea. Vale la pena, mejor que argumentar nosotros, escucharlo a Labaña contar eso. ¿Cuándo habló por última vez con Macri? Yo creo que la semana pasada, seguramente. El tema en este caso era que no avanzaba la ley con Novarecio en América de refinanciación de la deuda. Y yo le dije, mirá, la verdad que no sé, sí, hablamos la semana pasada de esto, pero yo después no lo seguí, voy a averiguar en qué está. Y al rato lo llamé y le dije, mirá, no hay ningún proyecto circulando. Sí, no llegó. No había llegado, nadie conocía el proyecto. Y él quedó muy asombrado y bueno, a la media hora hubo una comunicación con el ministro de Economía y demás, y el proyecto empezó a circular. Pero no es menor lo que está diciendo, o sea, el presidente lo llama porque no avanza el proyecto y no sabía que el proyecto no estaba dando. No, porque es más fácil hacer responsable a los otros. La queja de él era, no me ayudan a que avance. Todo el temperamento, la forma de actuar de Macri queda representado acá. Por un lado no sabe nada, por otro lado no tiene la menor idea. También es claro que no le llevan el apunte, porque él le daría por sentado que dijo, manden el proyecto de apuro, porque esto es lo que estoy diciendo, y tampoco lo hicieron.
Y cuarto es el desorden moral que implica que vos estés dando vueltas con los otros candidatos para que tengan la gauchada de ganarles. Es una cosa que solamente a Macri se le puede ocurrir. Y como desde el primer día lo único que hizo fue destrozar lo que se había construido, la gobernabilidad la arma pasando la gorra. Votame esto. Necesitó aquellos 14 votos que eran indispensables para el pago de los buitres y después otra vez esos 14 votos para el blanqueo. Digo, como la gobernabilidad la hizo en base a destrucción, fue la ingobernabilidad. Y cada vez que necesito de la oposición es, che, dame una mano. Tenemos que aprender nunca más al neoliberalismo. Hay otro nunca más en la Argentina y es el neoliberalismo. Porque también ha matado ya demasiadas veces y a muchísima gente el neoliberalismo. Pero además de esto hay que decirle punto final al endeudamiento. No puede ser, salvo cuestiones, vas a hacer un puente, concretamente, Banco Interamericano de Desarrollo, qué sé yo, 300 millones de dólares para un puente. Eso está bien, porque eso se convierte en infraestructura para el país. Vos necesitás construir un acueducto, algo en las ciudades, una ruta. Bueno, puede ser que para eso vos necesites un préstamo, para mover la cosa. Que eran los préstamos de los viejos tiempos. Pero el endeudamiento para sostener el déficit interno, para no emitir moneda, sí es lo mismo. Son unos bandidos, porque emitir moneda, a eso les dice que es una manera de aumentar el déficit. Ahora, una cosa es emitir moneda con la maquinita con la que vos sacás pesos, y estás emitiendo, y otra cosa es tomar dólares prestados, con los cuales vos tomás dólares, sacás pesos, y es exactamente lo mismo. La máquina de imprimir es la máquina de pedir. La diferencia, la más notoria, entre el proyecto de país y el modelo de colonia es el siguiente. Imagínate al Estado argentino tocando el timbre del Banco Interamericano de Desarrollo pidiendo por un puente. A los 10 minutos está la guita. Imagínate el Estado argentino tocando el timbre del Banco Interamericano de Desarrollo pidiendo por máquinas para la industria nacional. Nunca, jamás, sobre todo en los últimos 60 años, ninguna corporación financiera mundial te prestó para que vos te desarrolles de manera industrial. Sí, es buena la infraestructura, claro, pero lo otro es independencia económica, y ahí no. La deuda plantea varios problemas desde lo moral. La presencia de Sturzenegger en el comienzo de este gobierno es increíble, porque todos estos años en los que él no había estado en el gobierno, lo que se hizo fue pagar la deuda que fue contraída por él y por todos los cómplices de la época, empezando por el jefe de entonces, que era Domingo Cavallo. Entonces, durante 12 años vos te pasaste pagando la deuda y de repente para el futuro gobierno neoliberal te aparece quién es Sturzenegger al frente del Banco Central, con un invento, con las LEVAC, con lo que fuere, que le ha costado al país sangre, sudor y lágrima. Es una locura lo que está ocurriendo. En consecuencia, también tendríamos que hacer la cultura de que endeudarse no es bueno. Si en nuestra casa lo sabemos, claro. Si cualquier persona que va a contraer una deuda, lo primero que le decimos es pensarlo, podés, estás seguro de lo que vas a contraer. Aquí lo que tenemos es gente que dice vamos a pedir y chao. Por otra parte, hay mucho negocio detrás del pedido de dinero. Hay mucho banco que te presta y mucho intermediario, que es el primo, que es el hermano o que es uno mismo de parte de los gobernantes. Cada vez que se habla de la supuesta corrupción del gobierno anterior, mirá si tendría formas de estar comprometido el gobierno anterior. Anoche, qué sé yo, en ese rato en el que demorás en dormirte, pensaba en los contactos que podrían haber tenido tomando deuda en vez de pagarla. En el dinero que podrían haber ganado. Cuando se busca dinero de los Kirchner en el mundo. Kirchner tuvo 500 millones de dólares de Santa Cruz en Suiza. A mí me parece que eso te da chapa con el banco local, como para que vos les digas, y esto es mío, esto me lo cuidas mío, esto es mi cuenta. ¿Dónde mejor podrías ir que a un banco agradecido de que vos le pongas 500 millones de dólares para tener 500 millones de dólares que pueden prestar, que pueden manejar, mientras a vos te pagan los intereses de la época? Pensaba en esto, porque cuando se habla de corrupción, imagínate la que hizo Caputo, la que ha hecho Duhovne, nada más que en las relaciones que ellos se han permitido tener, pero además en el dinero. Son las empresas de Caputo las que tomaron el préstamo a 100 años. A 100 años. O sea que es increíble, no me entra en la cabeza. ¿Cómo vas a endeudar a tu país por 100 años? ¿Quién sos? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde venís?
¿Cuál es tu pedigrí desde el punto de vista moral? ¿Que sos San Martín? ¿Que te permití decirle argentinos? No, sos Caputo, el de la Champions League según el decir del provocador alicaído de Marcos Peña. No es posible lo que nos ha ocurrido, no es moral, no es entendible. Decía algo al respecto Cristina Fernández el otro día en su discurso, y estoy completamente de acuerdo. 2 años y medio tardamos en desendeudarnos, en lograr un proceso de industrialización que tenía problemas, pero que avanzaba porque además las políticas de industrialización de un país, que es valor agregado, requieren décadas y décadas y décadas. ¿Y cómo puede ser posible que estemos siempre haciendo lo mismo y volviendo para atrás y volviendo para atrás y volviendo para atrás? Pero de Guarino no tenemos que sentarnos y poner también un punto final a así como, mira, ¿tú sabes qué registro? Yo tengo el registro de un Raúl Alfonsín viniendo en la democracia y poniéndole un punto final y un nunca más a los golpes militares. Yo creo que este gobierno tiene que hacer algo para ponerle un punto final al endeudamiento de la Argentina y que nunca más nos vuelvan a endeudar como nos han endeudado. Me parece que es Deuda nunca más, neoliberalismo nunca más. La promesa del pago al fondo que se efectivizó en 2006 fue hecha en 2005. Se cumplimentó con 9.500 millones de dólares de reservas, pero había sido contraída entre 1958 y 2005. El resto de la deuda, con quita del 70%, la deuda reestructurada, fue contraída por Videla, Viola, Galtieri, Viñone, Alfonsín, Menem, Duhalde y De la Rúa. Por lo tanto, tiene con qué Cristina Fernández de Kirchner plantarse a decir nunca más. ¿Sabés qué es mentira, Gustavo Campana, que este gobierno haya hundido al país en 3 años y 8 meses? ¿Sabés que es muy anterior la fecha de cuando habían hundido el país? ¿Cuál es la ocasión en la que fueron al Fondo Monetario Internacional? Ahí estaban fundidos. Claro. Ahí estaban fundidos porque esto ocurrió a comienzos del 2018, ¿verdad? 18, a comienzos del mediados. 2018, ellos van a pedir dinero. El último préstamo que les dieron fue como de 9.000 millones en el mes de enero del 2018. Y en marzo aparecen otra vez a pedir dinero y dicen, no hay más. Para ustedes no hay más. ¿Cómo van a pagar esto? Están locos ustedes. Entonces la Argentina se da cuenta que ahora todo lo que podían hacer estos tipos el año pasado, desde el año pasado, era ponerse a pagar. Pero en vez de ponerse a pagar se pusieron a pedir más. El día que, maldito sea, el momento en el que Macri aparece a decir he hablado con Christine Lagarde, he hablado con el Fondo Monetario Internacional, como si esta fuera la gran noticia para la Argentina. Nos han tomado por muy tontos, por muy incapaces, por muy poco inteligentes. ¿Cómo se anima a decir la gran noticia frente a cámara, fresquito, de las pocas veces que aparecía no dormido, porque era un discurso creo que a media tarde por otra parte? Hace un rato hemos hablado al Fondo Monetario Internacional, como si nos estuviera diciendo la gran cosa. Y Christine Lagarde lo que dice es muy interesante. Dentro de lo que es Christine Lagarde, claro, porque ella está reconociendo que la Argentina, si no recibía ese préstamo, lo iba a pasar mucho peor. ¿Por qué? Porque ya estaba decretado el default. Lagarde está convencida de que el programa de crédito que el Fondo Monetario Internacional dio a Argentina fue el correcto. En entrevista exclusiva para la AFP, la directora saliente del organismo dijo que el auxilio de 57.000 millones de dólares fue la opción indicada para el país sudamericano. Sin embargo, Lagarde lamentó que el salvavidas financiero no haya podido sofocar la inflación, estimada en 53% para el cierre de 2019, además de un alza de precios y del desempleo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? Si no hubiéramos hecho nada, creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay duda de ello. ¿Te das cuenta? Lo que Christine Lagarde está diciendo era mucho peor, por supuesto, si ya estaban en el default. Ya no iban a poder pagar 2 años después de comenzado su gobierno. Es decir, no es cierto que Macri fundió al país en 3 años 8 meses. Lo fundió en 2 años y 5 meses. En 2 años y 5 meses. En mayo del 2018, esto ya estaba liquidado. Esto ya era un cuento que ellos tenían que sostener huyendo, escapando hacia adelante, hacia más problemas que ahora le han dejado a la Argentina y que motivan la pregunta de por qué nos pasó Macri, por qué nos pasaron estos tipos y cómo es que Macri se anima
a presentarse en 30 lugares. Yo no creo que después de 10 o 15 tenga ganas, porque además ni siquiera es un tipo guapetón como para afrontar todo ese sacrificio, porque algún día se va a tener que levantar a las 7 o a las 8 para llegar más temprano a otro lado. Y se va a calambrar en el camino y va a encontrar algún tipo de pretexto para empezar a anular alguna de esas entrevistas. No me parece demasiado factible que vaya, pero ¿cómo tiene cara de ir? ¿Cómo se presenta? ¿Qué les dice? ¿Qué le va a decir a la gente? Y sobre todo, la gente que va a estar escuchándolo, ¿qué tipo de gente es? ¿Qué tipo de gente que le gusta? Mentime que me gusta, decime que soy un estúpido, que soy un tonto, que me vas a seguir mintiendo el resto de la vida y que yo, por odios contraídos, gracias por supuesto, a los medios de comunicación, yo por esos odios contraídos voy a seguir apoyándote sin saber qué es lo que apoyo, porque no hay nada para apoyar de un Macri. Cuando en 2018 la Argentina firmó el stand-by con el fondo, hubo una entrega anticipada del poder. En ese momento comenzó a gobernar nuestro país el que nadie votó, el Fondo Monetario Internacional. Y ahora la CUNSA va a buscar, a pasar la gorra, va a buscar 5.400 millones de dólares, porque esta semana nada más, esta semana hay que pagar 28.000 millones de pesos de 2 bonos. El viernes además, letes en dólares y vencimientos de 250 millones de verdes. No hagas más número. Vamos a escucharlo a Julián Guarino anoche, que es muy interesante sobre este tema de la deuda y cómo vamos a hacer para poderla pagar.